Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 204. Ese emocional tiene por título Saber quién eres, saber quién eres. Hasta que no me pasó, no habría creído que fuera posible, pero en el instante en que lo vi, experimenté un amor abrumador. Aquel pequeño bebé que para los demás se parecía a cualquier otro bebé, era mi hijo. El momento en que un padre ve a su propio hijo es inolvidable. El amor que un padre siente por un niño es casi indescriptible. Y esa es la analogía que Dios usa para su amor por ti. El amor que tiene por ti es aún mayor que el que los padres sienten por sus propios hijos. Saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Debes saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Esa tiene que ser la base de tu confianza, tu seguridad y tu esperanza. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 18 y Proverbios capítulo 17. Proverbios 17 y Proverbios 18. En la Reina Valera 1960. Vamos a leer Proverbios capítulo 17, versículos del 25 al 28. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que él lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora vamos a leer Proverbios capítulo 18 del 1 hasta el 6. Proverbios capítulo 18 del 1 al 6. También en la Reina Valera 1960. Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y el arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Tremendo. Bueno, este primer punto que vamos a ver aquí, según los capítulos que acabamos de leer de Proverbios, el primer punto se llama los hijos sabios. Los hijos sabios. La Biblia tiene mucha información sobre la crianza de los hijos y la relación entre los padres y los hijos. El amor que los padres tienen por sus hijos es instintivo y poderoso. Los padres buenos quieren lo mejor para sus hijos. Los niños tienen una gran capacidad para traer alegría a sus padres, pero por supuesto también pueden causar dolor. El hijo necio, dice la palabra de Dios, irrita a su padre y causa amargura a su madre. El escritor continúa ampliando la diferencia entre lo necio y lo sabio en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, el necio tan solo hace alarde de su propia opinión, mientras que los sabios usan las palabras con moderación. En realidad, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Como dijo el historiador estadounidense Will Durant en 1885-1981,
Una de las lecciones de la historia es que nada es a menudo una cosa buena que hacer y siempre es una cosa inteligente que decir. El autor aborda otras características de los sabios: la amistad, la escucha y la justicia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser hijos sabios complaciéndote en la forma en que vivimos. Es importante que tú puedas leer en Romanos 8:8 a ver qué indicación el Señor nos da aquí en esta lectura. Y vamos a estarlo leyendo. Romanos 8, versículos del 1 al 17. Romanos 8 del 1 al 17. Igualmente en la Reina Valera 1960. Dice: viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se complaciese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y el versículo que nos indicaba allí de Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Seguimos leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vuelvo a leer ese versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa lectura. Vamos a mirar el segundo punto de lo que nos habla este capítulo, acordándonos primeramente que el primer punto era los hijos sabios. Y este segundo punto que vamos a ver del capítulo que acabamos de leer de Romanos es los hijos de Dios.
Primero eran los hijos sabios y ahora son los hijos de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo en la relación con Dios? ¿Vas por la vida sintiéndote siempre al, me- al menos un poco culpable? ¿Viven bajo una nube grande, oscura y baja? Así no es como tenemos que vivir como cristianos. Eres un hijo de Dios profundamente amado, aceptado y fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la liberación de la culpabilidad y la condenación, así como que experimentes una relación de intimidad con Él, más cercana aún que la mejor relación de padre e hijo. Tu pasado es liquidado en el momento en que recibes a Jesús y recibes el perdón completo. La barrera entre tú y Dios se remueve. Pablo escribe que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley era buena, era imponente para salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios envió a Jesús a morir por nosotros como una ofrenda por el pecado. Jesús limpió todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, en el presente puedes disfrutar de la vida en el Espíritu. Ya no vives según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo te lleva a dejar de fijar tu mente en lo que desea esa naturaleza pecaminosa y a poner más bien tu mente en los deseos del Espíritu. Esto conduce a vida y paz. Pablo no está diciendo que serás perfecto, sino que en palabras del mensaje, aunque aún experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Esto es posible porque ahora mismo el Espíritu de Dios vive en ti. Además, puedes esperar la futura resurrección de tu cuerpo. El mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús y lo resucitó de los muertos ahora habita en ti. Por lo tanto, tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará. Se levantará. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El derecho a ser hijo de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12. Le he dado a aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Te conviertes en un hijo de Dios no por nacimiento físico, sino por haber nacido de nuevo por el Espíritu. Si la carta a los Romanos fuera el Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería su monte Everest y su cumbre serían estos versículos donde Pablo describe cómo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso lo pudimos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Un estatus más alto. No hay un estatus más alto que ser hijo de Dios. ¿Qué más estatus va a haber? Bajo el derecho romano, es el mejor estatus. Bajo el derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir uno de sus hijos o adoptar un hijo que tomara su nombre. Dios tiene solamente un hijo engendrado, Jesús, pero tiene muchos hijos e hijas adoptados. Han sido adoptados en la familia de Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser creado, de ser hijo del creador del universo. No hay mayor estatus. Mayor intimidad es otro punto que vamos a ver en este gran punto de ser hijos de Dios. Tienen la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba Padre en el versículo 15. Esta palabra aramea bien pudo ser la primera palabra de Pablo que Pablo pronunció y quizá la forma en que se dirigía a su Padre terrenal.
Jesús usaba Abba para hablarle a Dios de una manera única. Expresa tanto como un profundo respeto como una profunda intimidad. Y quizá el mejor significado es papi o papá. En muchos lugares del Oriente Medio sigue siendo la primera palabra que se enseña a los niños. Como hijo de Dios, ya no eres esclavo del miedo, sino hijo adoptivo de Dios. Puedes disfrutar de las más cercanas intimidades posibles con tu Padre en el cielo. Qué hermoso. Otro punto que vemos es que podemos tener una experiencia más profunda. El Espíritu te da la experiencia más profunda que es posible de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, versículo 16. Así como quiero que mis hijos conozcan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos, Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y de esa relación. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. Mayor seguridad es otro punto que vamos a ver. Ser un hijo o una hija de Dios es la mayor seguridad, porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Según el derecho romano, un hijo adoptado adquiría la herencia de pleno derecho. Como hijos de Dios somos herederos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte. Así es, no heredamos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte. Disfrutarás de una eternidad de amor con Jesús y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, una increíble herencia, una vida eterna. Qué hermoso, ¿qué más? Pablo añade, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En la vida cristiana, la gloria a través del sufrimiento. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por los tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente vamos a pasar los buenos tiempos con Él. Los cristianos se identifican con Jesucristo. Esto significa hoy en día para muchos cristianos pasar por una dura persecución. Tendrás que afrontar algún tipo de oposición, pero tu herencia como hijo de Dios supera todas estas penalidades. Vamos a orar. Abba Padre, te doy gracias por el increíble privilegio de ser tu hijo. Gracias porque tu espíritu que vive dentro de mí le testifica a mi espíritu que soy tu hijo. Gracias por mi futuro, porque soy tu heredero y coheredero con Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo también Oseas capítulo 8 y Oseas capítulo 9. Vamos a leer Oseas 8 en la Reina Valera 1960. Reprensión de la idolatría de Israel. Pon a tu boca trompeta como águila. Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios por lo que será deshecho.
no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrás mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija, que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Vamos ahora a estar leyendo Oseas 9 también, en la misma versión Reina Valera 1960. Castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, y sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, y se llegarán, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal,
Allí pues le tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca y no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Qué tremendo, tremendo. Qué versículo tan fuerte. Acordémonos que el primer punto fueron los hijos sabios, el segundo punto fueron los hijos de Dios y el tercer punto que vamos a ver en este capítulo que acabamos de leer de Oseas, que fue bastante fuerte. No quisiera estar en ese momento. Es el punto 3, es los hijos fieles. Dios te ama y quiere que aproveches al máximo tu vida y no quiere que la desperdicies. Acuérdate del punto 3, los hijos fieles. Te pide como le pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento que no malgaste su vida, ni desperdicies tu vida cuando has sido infiel a tu Dios. Como hemos visto, Oseas es una analogía de esposo y esposa para la revelación de Israel con Dios, pero para continuar usa la analogía de padre e hijo. Desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto lo llamé a mi hijo. Vemos cómo Dios se le rompe el corazón por la infidelidad de su vástago. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, sin purificarse. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Israel se volvió de su hacedor. Le ha sido infiel a tu Dios. Dios anhela que su pueblo le sea fiel y como resultado viva la vida en plenitud. Tenemos el inmenso privilegio de vivir en la era del Espíritu Santo. Dios ha enviado al Espíritu Santo para vivir en tu corazón y para permitirte vivir fielmente de acuerdo con el Espíritu. Eso lo leímos también en Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque soy tu Hijo amado. Ayúdame a serte fiel siempre y ayúdame a ser sabio para así escuchar la voz de tu Espíritu Santo y poder ser guiado por Él y caminar una vida de rectitud que agrade tu corazón. Amén. La pastora Pipa añade Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Trato de practicar esto cuando estoy en compañía de gente ante la que me siento acomplejada. Bueno, ese es el punto de vista de la pastora Pipa Gumbel. Hemos terminado este devocional y acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.